¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Estamos aquí para hablar de cine mexicano en esta ocasión, en cine mexicano en general y cómo se ha ido desarrollando a través de la historia. El cine es un arte joven comparado con las otras artes, conocido como el séptimo arte, pero es tal vez el más joven de todos, como tal, en 1895 en Francia, y al año siguiente llega a México. Los hermanos Lumière, inventores del aparato cinematográfico, conocido también como cinematógrafo, ellos mandan agentes a todo el mundo, alrededor del mundo, para promocionar el aparato. Y en 1896 llega aquí a México, cuando estaba el gobierno de Porfirio Díaz. Entonces Porfirio Díaz lo ve como un aparato muy ventajoso, como una maravilla, como lo que era en ese entonces, un aparato pues muy impresionante para tomar vistas en movimiento. Entonces era una salida hacia la creatividad también, captar la realidad pero en movimiento y con imágenes de personas y de cosas reales, lo que era cautivante. Entonces los hermanos Lumière perfeccionan ese invento y lo llevan alrededor del mundo. Entonces llega a México aquí en 1896 y es Porfirio Díaz el que comienza a hacer películas de sí mismo. Ya vemos que don Porfirio era pues bastante especial, un presidente que duró mucho tiempo en el poder, alrededor de 30 años, y en ese momento él empieza a grabar películas, a filmar películas de sí mismo, paseando a caballo o paseando en el castillo de Chapultepec, y muchos lo reconocen de manera un tanto sarcástica como la primera estrella del cine mexicano, de Porfirio Díaz. Y bueno, con el transcurso de los años, el cine en México pues trata de establecerse como una actividad común, pero sucede un hecho que es muy conocido, que es un acontecimiento mundial, la primera revolución del siglo XX, que es la Revolución Mexicana, que inicia en 1910, y pues el país empieza a entrar en ebullición, con muchos conflictos. Había pues la revolución, ya sabemos que fue un evento de protesta y ante la desigualdad social que existía. Entonces eso frena un tanto la estabilización del cine, o el establecimiento del cine como un arte y como una actividad en México. Pero también sirve el evento de la revolución, sirve para ser filmado. Entonces es uno de los acontecimientos, quizá el primero en el mundo, el primer conflicto social que se filma con sus personajes reales. Entonces vemos mucho material de la Revolución Mexicana al principio, con personajes importantes pues como los más conocidos, Francisco Villa, Emiliano Zapata, los Flores Magón, etcétera, otros participantes. Hay mucho material. Ese material, gran parte de ese material lo filmó Salvador Toscano, que en ese tiempo pues, se dedicó a filmar muchos aspectos, viñetas de la revolución y de los personajes que participaron en ella. Entonces ese material es valiosísimo. Su hija, la hija de Salvador Toscano, hace un compendio del material filmado y lo incluye en una sola obra que se llama Memorias de un Mexicano, que incluso todavía circula en formato de DVD o circula en algunas páginas de internet. Son varias horas de material filmado de la Revolución Mexicana. Entonces es un gran acontecimiento también para el cine mexicano. Entonces es también un cine documental de la Revolución. El cine de ficción empezaría en México a hacerse pues, después de la Revolución, un poquito antes de los años 20. Se hace la primera película que rompe esquemas en México, que es el Automóvil Gris, o La Banda del Automóvil Gris, de Enrique Rosas. Y esa película graba hechos reales de una banda delictiva que se dedicaba a asaltar en un automóvil gris. Incluso hay material del fusilamiento real de los integrantes de la banda, que fueron capturados, fueron fusilados, y se filmó esa ejecución y se incluyó en la película. Son materiales difíciles de conseguir, esta película, pero es importante como la primera película de ficción.
De ahí en adelante, los cineastas mexicanos más bien tratan de producir. El país estaba en crisis, problemas económicos a nivel mundial, estaba la Gran Depresión en Estados Unidos, en fin. Entonces es hasta los años 30 cuando México empieza realmente a hacer películas ya con más estabilidad, con más presupuesto, se hace la primera película sonora en México en 1931, Santa, dirigida por Antonio Moreno. Esa película pues, es la primera película sonora en México. O sea, el cine sonoro inicia en 1926 en Estados Unidos y en México se hace hasta 1931 la primera película sonora, y es en los 30 cuando empieza el cine mexicano a avanzar, a desarrollarse como un arte pues, propio, como un arte mexicano, ¿no? Hay obras muy importantes, hay directores muy importantes, muy interesantes. Quizá el más importante de la década sea Fernando de Fuentes, que hace películas valiosas, como Vámonos con Pancho Villa, que es una película formidable, que está considerada la mejor película en la historia del cine mexicano por algunos críticos. Tiene otra película también con tema de la Revolución, que es El compadre de Mendoza. Son películas muy importantes, pues él es el que realmente el director que impulsa, que sobresale más bien en esta naciente producción de cine en México, y también dirige una película que es muy importante para la historia, Allá en el Rancho Grande, que es una película de comedia ranchera, romántica también, y que se internacionaliza en otros países. Tiene mucho éxito, se empieza a conocer a México parte de su cultura, de sus costumbres. La película pues, se desarrolla en un rancho, en una hacienda más bien, y contiene pues, elementos que son muy visibles de la mexicanidad, ¿verdad? Como es el charro, como es el mariachi, las tiendas de raya, como son las haciendas mexicanas, el patrón, el caballerango, las mujeres de servicio en la hacienda. Entonces esta película, a manera de comedia y de romance, internacionaliza al cine mexicano. Es una película que tiene un lugar muy importante en la historia del cine mexicano. En los años 40, posterior al boom del cine en México, en los años 30, donde se produjeron películas muy interesantes. Otras películas pues, como La mujer del puerto, de Arkady Beutler, que era un ruso avecindado en México, y la visita de otro ruso o soviético en los 30 de Sergei Eisenstein, pues que estaba grabando una especie de documental con su estilo personal, pero lo dejó inconcluso por problemas que tuvo con el productor. Pero Eisenstein dejó imágenes grabadas de esos elementos de México, como son los paisajes, las nubes, lo rural, las plantas, los magueyes, la muerte, los campesinos, en fin. En los 40 el cine mexicano explota definitivamente hacia alturas muy considerables, ¿no? Llega muy alto el cine mexicano con la llamada época de oro. La época de oro surge por varias razones, por varias causas. Una de ellas es que pues, fue la Segunda Guerra Mundial la que paralizó la producción cinematográfica en muchos países, en especial en las potencias que producían películas históricas, ¿no? Y con valor histórico, por ejemplo, pues Estados Unidos, Japón, Alemania, Italia, Francia, Inglaterra y otros países, España, que también entran en conflicto, y entonces se paraliza la actividad cinematográfica en esos países. Se paraliza un tanto pues porque toda la atención la tenía el conflicto bélico. Entonces México pues tuvo una participación menor en la Segunda Guerra Mundial, y lo que hace México pues, es producir cine con mayor pues, libertad, con más presupuesto. También pues, se logra la conjunción y la afortunada convergencia de varios cineastas que tenían muchísimo talento. También aparece una generación de actores y de actrices
que tenían mucha popularidad y tenían mucho arrastre, pero también tenían eso que se llama talento histriónico. Vamos a hablar de los directores primero. Fueron básicamente 5 figuras muy importantes para el cine mexicano en su llamada época de oro. Primero que se me viene a la mente es Emilio Fernández, conocido como el Indio Fernández, que era un director muy nacionalista con películas que reflejaban precisamente esa mexicanidad de la que ya había hablado. Sus personajes eran indígenas, básicamente los héroes, o personas que personificaban, valga la redundancia, actividades que servían para el progreso nacional, como profesores, soldados y algunos otros personajes. Los enemigos clásicos del cine del Indio Fernández eran los caciques y los funcionarios opresores, básicamente que oprimían al pueblo, pues, y entonces el Indio Fernández trata de hacer un cine que reivindique los valores que él consideraba esenciales para lo nacional, para los mexicanos. Entonces crea una serie de películas muy importantes con esos elementos culturales. O sea, el Indio Fernández es una figura que aporta mucho a la identidad y a la cultura en México. Sus películas son muy ensoñadoras, muy idealizadas, pero pues tienen una gran belleza visual y una temática muy contundente. Él trabajó de cerca con un cinefotógrafo que es de los mejores que ha existido en la historia del cine, no nada más de México, sino del mundo, que fue Gabriel Figueroa, que tenía un estilo muy personal. Los paisajes de Figueroa y las nubes de Figueroa eran impresionantes. Habría que ver la obra del Indio Fernández para entender las aportaciones que tuvo como cineasta. Su película más importante, vista históricamente, pues es María Candelaria, que fue premiada en el Festival de Cannes, ni más ni menos, y tiene otras películas muy impresionantes como La Perla, como Pueblerina, Salón México, que esa la hizo en el ámbito urbano y no rural, y muchas otras más, muchas películas muy importantes del Indio Fernández. Otro director importante, Alejandro Galindo, que es considerado un cronista de la ciudad por medio de sus películas. También tenía un estilo propio, ¿no? Un estilo personal de retratar los problemas del mexicano más en el ambiente urbano, ¿sí? Con películas muy importantes como Campeón sin Corona, La Barraca y Una familia de tantas, que es una película que marca la transición del México porfirista al México moderno. Otro director es Julio Bracho, que es un cineasta con mucha técnica, muy intelectual, que manejaba diversos géneros, diversas temáticas también. La naturaleza humana, él era un cine un tanto que retrataba más a la clase media, a la clase pudiente, pero con sus conflictos, ¿no? Su película más interesante a mi juicio es Distinto Amanecer, una película impresionante en temática y en forma, ¿no? Es decir, en lo que se ve en imágenes. Cuarto cineasta de la época de oro sería, o es más bien, Roberto Gabaldón, que es un director también muy académico o academicista, muy certero en su quehacer cinematográfico. Exploró también varios géneros como el cine negro o el cine fantástico. Tiene una película importante que es Macario a finales de los años 50, la primera película, si mal no recuerdo, la primera película nominada al Oscar por Mejor Película Extranjera, con la actuación muy impresionante de Ignacio López Tarso. Otro director, sería el quinto de los que menciono, es ni más ni menos que Ismael Rodríguez. Ismael Rodríguez
pues era otro estilo de cine también, otro manejo de la idiosincrasia mexicana, con picardía, con drama. Ismael Rodríguez es quien hace de Pedro Infante un mito, básicamente lo impulsa con las películas que hizo, basadas en historias que se desarrollan también en el ámbito rural, y pues explotó mucho la llamada comedia ranchera, que es uno de los géneros del cine mexicano. Si algo tiene el cine mexicano es que aportó géneros propios. Uno de ellos es la comedia ranchera. Pedro Infante salió en varias comedias rancheras dirigidas por Ismael Rodríguez, como Dos tipos de cuidado con Jorge Negrete, Los Tres García, Los Tres Huastecos, La Oveja Negra, que son películas que se manejan y se desarrollan en historias que se desarrollan como dije, en los ranchos, en las haciendas, en los pueblos. Y también tuvo otras películas, en todas esas salió Pedro Infante, y tuvo otras películas que la historia se desarrollaba en la ciudad. La más famosa de ellas, y es una película impresionante por muchas razones, un crítico de cine, Jorge Ayala Blanco, la llama el monstruo de la creación de Ismael Rodríguez, que es Nosotros los Pobres, que es una película pues de arrabal, de barrio, de clase baja, pero parece una conjunción de varios géneros, y pues muestra a las clases bajas de las ciudades, de las vecindades, y con el famoso personaje interpretado por Pedro Infante, que es Pepe el Toro. Entonces estos 5 directores son imprescindibles para entender el cine mexicano en esta etapa de la época de oro. Otro aspecto que tenía el cine mexicano de la época de oro, pues era ese talento histriónico de los actores y ese arrastre popular que tenían. Entonces ya mencioné a Pedro Infante, ya mencioné a Jorge Negrete, y había otros actores, otros intérpretes de mucho estilo, de mucha calidad: Pedro Armendáriz, Arturo de Córdoba, los hermanos Soler, Andrés, Fernando, también David Silva, Abel Salazar, Luis Aguilar, o sea, nombres de leyenda, ¿no? No quiero dejar de mencionar a Cantinflas o a Tintán, que también contribuyeron a esa etapa del cine mexicano. Ahora sí, con las actrices, pues tenemos a María Félix, la Doña, una controvertida actriz, pero pues tenía una presencia y una imagen indiscutible, ¿no? Tenemos a Dolores del Río en el mismo nivel de presencia y de talento. Dolores del Río, Miroslava, Irma Dorantes, Sara García y otras actrices, Columba Domínguez, que era esposa del Indio Fernández. En fin, mucho talento, mucha creatividad, mucho estilo, y sobre todo las películas que se hicieron en la época de oro. Por eso se le llama época de oro, por la explosión de talento, creatividad, pero también por la rentabilidad que tenían las películas en el mercado mundial, sobre todo en el latinoamericano, porque se distribuyeron muy bien y se conocieron muy bien a estos actores. Algunas películas fueron premiadas en festivales y pues fue una época pues brillante, que tal vez pues, no la vamos a ver en muchos años, tal vez no nos toque a nosotros, sino a las generaciones posteriores. Una explosión así del cine mexicano tal cual, ¿no? Ahora la película recomendada, a mi juicio, tengo muchas películas favoritas del cine mundial y del cine mexicano, pero voy a escoger una que me parece formidable y que es de uno de los directores de la época de oro, de Ismael Rodríguez, y es la película Los Hermanos del Hierro, que ya no estuvo tanto situada en la época de oro, sino que fue ya en 1961, una película impresionante por la temática, por las actuaciones, por los personajes, la historia de 2 hermanos cuyo padre es asesinado y su madre los impulsa por la fuerza a que aprendan a manejar armas para vengar la muerte
de su esposo y del padre de los niños. Entonces, esta película recrea es una película que también se ambienta en algún estado indeterminado del norte del país, porque la casa de estos personajes se ubica en un desierto y ahí vive la protagonista, que inculca a sus dos hijos, los conmina por la fuerza a cobrar venganza. Entonces esto genera un shock psicológico en ambos personajes, en especial en el hermano menor, que se vuelve un matón, y el hermano mayor es el que carga con las consecuencias psicológicas, es decir, con la culpa, con esa sensación de malestar ante el estar asesinando a personas buscando la venganza. Pero el hermano menor sufre alucinaciones, ansiedad, y como un elemento que se agrega, pues es el que ambos se enamoran de una muchacha en su recorrido por buscar al asesino, pero llegan a un lugar donde se enamoran de una misma muchacha, ¿no? Y hay mucho conflicto, hay mucha violencia. Es un western en realidad. La película no es comedia ranchera, no, para nada. No es una película mexicana de drama. Sí hay drama, pues, pero es más bien, tiene las características típicas del western, es decir, mucha violencia, el uso de armas de fuego, la presencia de la ley es muy escasa, pero presenta esos conflictos internos y de contexto en ese ambiente, ¿no? Conflictos internos de los personajes, hasta del pistolero que los enseña, y también de problemas sociopolíticos y económicos de la región, ¿no? Con el cacicazgo, con la corrupción de los funcionarios locales, etcétera. Es una película, los críticos la califican, y estoy de acuerdo con ellos, la consideran una obra maestra. Entonces, para muchos es la mejor película del cine mexicano en la historia. Es la recomendación de la película para esta ocasión. Les invito a que la vean, a que la miren, a que la aprecien. Pueden documentarse también. Los críticos nos ayudan mucho, los buenos críticos de cine nos dan recomendaciones principalmente. Entonces, a ver cine. Muchas gracias, hasta la próxima.